Esta es la W. Recibimos una información bastante relevante y que puede ser de mucha ayuda. Me refiero al caso de Antonio Sanguino. Resulta que hubo un experto en el cartel de la contratación, pues tanto que escribió un libro, y tanto que ese libro fue Premio Simón Bolívar. El libro es el resultado del estudio de las audiencias, de los testimonios. Se llamó El cartel de la contratación, la historia no revelada. Premio Nacional de Periodismo, premio al libro periodístico. Este libro es un terrible retrato de la corrupción. Con paciencia ejemplar, Felipe Romero se gradúa con honores como investigador. Eso lo dijo Daniel Coronel, quien fue premio de periodismo en 2013 como periodista del año. El prólogo del libro lo firma Daniel Coronel. Don Felipe, buenos días. Julio, saludo a usted, a toda la audiencia y a todos acá en la mesa de trabajo. ¿Cómo están? ¿Usted nos podría explicar brevemente, refrescar la memoria de cuál fue la participación y los testimonios que se recibieron contra el actual ministro Antonio Sanguino? Bueno, concretamente yo consigno en el libro, casi hasta el final del libro, cuando se está cerrando ya la edición del texto, una información de un interrogatorio que le hace la entonces fiscal auxiliar de apellido Giraldo, allá en la fiscalía, a Julio Gómez, quien ya estaba capturado obviamente por todo el tema del cartel de la contratación. Y le pregunta que cuál es la relación que existe entre el entonces concejal de Bogotá, Antonio Sanguino, él, la directora del hospital de Usme, la señora Paternina, Liliana Patricia, y sobre unas presuntas comisiones que se iban a pagar a cambio de que Julio Gómez, sus empresas, construyeran el hospital de Usme. Por cierto, hospital que hoy todavía no se ha entregado ni se ha terminado, ¿no? Está todavía en obra, queda las salidas de Villavicencio. Ahí hay unas declaraciones bastante interesantes de hace 12 años, que creo que nuevamente tendrá que ratificar el señor Julio Gómez a las autoridades, en donde él explica brevemente a la fiscal cómo se conoce con Sanguino. Su intermediario finalmente termina siendo el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano, quien le dice que todo el tema del hospital pues tendrá que hablarse directamente con Sanguino para que Julio Gómez pueda ejecutar las obras. A cambio de eso, Julio Gómez le dice que hay un porcentaje del 10%, que él tiene que llevar en una parte a Zambrano, es decir, la fiscal le pregunta llevar qué significa, pues darle una comisión, y la otra parte él se encarga de la que era directora del hospital, la señora Paternina. Estos se pactan en varios almuerzos. Recuerdo muy bien que Julio Gómez lo dice textualmente, que la directora del hospital es de Sanguino, que es de su corazón, que ya tiene la compra del lote, que ahora hablemos de la construcción y obviamente hablemos de los porcentajes que se van a pagar. Entonces él dice, para el caso particular del hospital de Usme, yo me reúno con Sanguino y pactamos una comisión del 10% del valor del contrato de la construcción del hospital. Y luego hablan de que parte de eso, como lo dije, iba para la directora del hospital y el resto ya pues se encargarían de ver cómo llevaban a Zambrano en el negocio. Ahí también entra a jugar un papel importante el entonces subsecretario de Salud, el señor Juan Varela, que es el mismo, me acuerdo yo, que Manuel Sánchez siempre dijo en sus declaraciones que era la persona más cercana a la campaña del entonces alcalde Samuel Moreno, antes de que Samuel asumiera pues su alcaldía en 2008. Finalmente, lo del hospital de Usme no se puede hacer, como tampoco lo del hospital de Simón Bolívar, que también tenían ahí ya acá todo pactado la gente del cartel de la contratación con sus respectivos porcentajes. Y Julio Gómez habla de un grupito prácticamente de 3 concejales, que eran Antonio Sanguino, Wilson Duarte e Hipólito Moreno, que era con quienes se iba a trabajar todo el tema de los hospitales,
que a ese grupo le iba a corresponder un 2% también de toda la comisión del contrato, pero también iba a haber un 2% para todo el tema de malla vial, solo que ese era el tema de recuerdan ustedes los contratos 071 y 072 de malla vial que manejaba el IDU en su momento, pero ese tema lo que manejaba era Emilio Tapia, pero que sin embargo Julio Gómez dice, Sandino es amigo mío, yo voy a llevarle a él a mi grupo de concejales, en ese momento eran concejales de Bogotá, en esas comisiones. ¿Qué sucede? Que al final esas comisiones, lo dice el mismo Julio Gómez en esa declaración a la entonces fiscal Giraldo, fiscal auxiliar, que no se pueden pagar porque Luz Nule ha malversado los anticipos, como todos lo conocemos, y se quedaron sin esa plata. Entonces, él termina diciendo que esa es la razón por la cual empiezan a haber mucha conversación y muchas declaraciones de esos entonces concejales de Bogotá a manera de presión, porque no les estaban cumpliendo con lo que le habían prometido de esa comisión por esos contratos, tanto en el hospital de Usme como en los de Malla Vial, Julio. Felipe, la Fiscalía entonces pide prescripción en una parte y continuar con la otra, pero la pregunta es, la parte que falta o que faltaría, ¿cuándo se vence? Bueno, pues mire, imagínense, han pasado ya, esta declaración de Julio Gómez es en 2013, pero los hechos vienen de 2008 y 2009. Yo pues no tengo muy claro en términos jurídicos, legales, los tiempos que se den, pero si no estoy mal, yo creería que eso tiene todavía vigencia, además porque estamos hablando de un tema de tráfico de influencias, pero además también de un presunto tema de dádivas y de coima, ¿no? De un cohecho. Entonces yo, pues jurídicamente no lo tengo muy claro, Julio, pero creería que eso está vigente. Obviamente me llama mucho la atención que traten de querer prescribir una parte de un proceso y la otra no, y como usted lo mencionaba muy temprano esta mañana, pues que una cosa está relacionada con la otra, no tiene sentido. Sí, Felipe, pero esta es la realidad de la justicia en el país. Hoy lo que podría definirse es que por una cuestión meramente formal, técnica, de procedimiento, no sea finalmente juzgado un ministro, ex concejal de Bogotá, que pues está en el banquillo de los acusados con pruebas y con hechos supremamente graves que muestran que, o mostrarían que evidentemente pues sí habría incurrido en este tipo de conductas. ¿Estamos sometidos a eso? A una cuestión de prescripción de la conducta penal, pero no de la inocencia de quien está siendo procesado. ¿Qué le demuestra a usted eso? Pues es que yo siempre, durante todo el trabajo que se hizo de investigación para este libro, uno siempre encontraba que la justicia finalmente es una justicia negociada en Colombia para poder llegar a poder armar todo el tema judicial y poder conseguir unas imputaciones y poder demostrar esas imputaciones después de un juicio. Usted sí o sí le toca negociar y el organismo judicial pues siempre va a recurrir a qué sé yo, mecanismos como escritos de oportunidad u otros que hayan de colaboración. Y yo creo que ahí es donde se empieza a romper un poquito la cuerda, y ahí es donde empiezan a haber vacíos, y ahí es donde se empieza de pronto a deformar un poco la realidad de las cosas. Acá es claro, y yo fui muy riguroso en ese tema de revisar muchos documentos y hay conductas, pero obviamente la última palabra la tiene la justicia colombiana, que es la que debe hacer su papel, y pues esperemos que tengan los elementos para lograr definir finalmente qué es lo que hay acá. Sí, en línea con esa pregunta, Felipe, que le hace Juan Diego, en su momento, ¿usted recuerda qué alegaba o en su defensa qué decía el ahora ministro del Trabajo? Porque, como lo dice Juan Diego, o sea, la defensa en ese momento se ha concentrado en que no, que ya el tema prescribe, pero en su momento, ¿él qué decía o qué alegaba a su favor?
Yo recuerdo, yo cubría Bogotá en ese momento y iba mucho al consejo, obviamente, y yo me encontraba mucho a Sanguino en el consejo. Recuerdo sobre ese tema que hablamos, yo le pregunté, vea, voy a sacar esto, necesito entrevistarlo, necesito que me dé su opinión. Me acuerdo que se hizo la entrevista en su momento, el libro todavía no se había publicado, y yo prácticamente le digo, oiga, Julio Gómez asegura que usted, a través del secretario de Salud, Héctor Zambrano, estaba metido en el tema de la negociación del hospital de Usme para que las empresas de Julio Gómez, además, y las fundaciones que él tenía, se encargaran de varios contratos con el tema del hospital. Él obviamente me dice que eso no es así, que eso no es cierto, que eso son temas que él mismo ha venido denunciando en el Consejo de Bogotá, que él ha hecho debates de control político sobre el tema y que él seguirá denunciando. Esa es la respuesta, recuerdo yo, que él me da en su momento. Y cuando uno lee la declaración de Gómez a la fiscal Giraldo, consignada acá en el libro, que es una declaración del año 2013, la fiscal le pregunta sobre el tema y él dice que no les pagaron las comisiones porque los mules se comieron el anticipo que iba destinado para ellos y que se iba a manejar a través de él y de Emilio Tapia. Entonces empiezan los debates que, dice Julio Gómez, eran un mecanismo de presión a los contratistas para que cumplieran sus promesas de pago de esas dádivas. Ahora, Felipe, el argumento del fiscal ante los magistrados es que se debe deslindar los dos momentos de los presuntos delitos cometidos por el entonces concejal y hoy ministro, porque una cosa es haber buscado influenciar o influenciado al entonces alcalde Moreno para que se entregara la obra a unos contratistas determinados, y otro, la búsqueda de influir sobre la gerente del hospital de Usme, la señora Paternina. ¿Para usted esos dos hechos están desvinculados? ¿El uno no tiene nada que ver con lo otro o sí están vinculados? No, yo creo que están vinculados y tenían relación, porque es que finalmente, ¿quién va a manejar el hospital? El hospital tiene que tener una gerente, pero sabemos que detrás del gerente hay unos hilos y unos personajes que obviamente se benefician. Yo creo que ahí había y debería haber una vinculación total, porque si una cosa es adjudiquemos, hagamos unos convenios privados, como todo lo que hizo los miembros del cartel de la contratación durante la administración de Samuel Moreno. Es más, ahí en la declaración el mismo Julio Gómez dice que en reunión con él y con Sanguino y con Zambrano, él se encargaba de armar los prepliegos y de las licitaciones para que todo quedara bien. Obviamente necesitaban del secretario de Salud para que Salud lograra dar el contrato. Y después ya, obviamente, tendrían que tener a una gerente allá que fuera amiga para que se hiciera todo lo que querían hacer. Felipe, usted que hizo esta investigación, le quiero abrir un poco el plano, si se quiere. Cuando usted ve lo que ha pasado después de todo esto y encuentra repitentes como el señor Tapia en nuevos escándalos de corrupción, ¿qué reflexión le merece eso? Pues, Félix, que nada pasa, que acá siempre en algún momento y lugar de la historia del país se sigue repitiendo lo que siempre ha pasado. Hechos de corrupción, obviamente por ese matrimonio nefasto entre el contratista y el político. Entonces, infortunadamente, yo creo que esos son hechos que van a estar, que la justicia hace un trabajo por obviamente lograr que los responsables de temas asociados a corrupción pues paguen, pero siento que el sistema siempre estará diseñado para que se pueda seguir haciendo mal uso del erario. Sí, Felipe, ¿qué opinión le merece el que hasta hace solo unos meses, en octubre, cuando no era ministro el doctor Sanguino, pues sí le imputan cargos de tráfico de influencias y al mismo tiempo, pues, de el segundo delito que es relacionado con
con la coima, con la dádiva, el soborno. Y ahora, 7 meses después, cuando sí ya es ministro, que cambia el juez porque sube a la Corte Suprema y es otro fiscal el que tiene que asumir el proceso, pues deciden este fiscal precluir la mitad del proceso porque habría vencimiento de términos. ¿Qué le da a usted a entender esa contradicción de 7 meses del mismo proceso, con las mismas evidencias, con las mismas pruebas? Pues para mí, honestamente, es que una cosa es ser un ciudadano común y corriente y otra cosa es ser ministro de Estado. Y obviamente, digámoslo así, abiertamente, pues con una fiscalía pro gobierno. Creo que siempre sucede en todos los gobiernos. Y creo que obviamente eso, de cierta forma, podría, no sé, presuntamente generar alguna clase de beneficios, pero pues si se mira rigurosamente al detalle todo lo que ha sido este proceso, evidentemente uno va a encontrar, cualquier fiscal, cualquier abogado, cualquier persona que sea experta a nivel judicial, yo no lo soy, pero cualquier persona que sea experta a nivel judicial va a poder atar cabos fácil y va a poder encontrar que todos los presuntos delitos que se le imputan están correlacionados. Ya las decisiones que tomen las personas arriba frente al señor Sanguino, ya no sea ciudadano, pero sea hoy ministro de Estado, pues son temas que tendrán que saber argumentar. Pero yo creo que si uno mira esto al detalle, uno va a encontrar que todo tiene relación. Sí, y hay que entender las prescripciones que también están por fuera del manejo de un juez o de la fiscalía. Él es Felipe Romero. El libro vale la pena desempolvarlo para recordar una tragedia que aún no termina de resolverse. El robo más grande que ha vivido Bogotá. El cartel de la contratación, la historia no revelada. Felipe, gracias por su tiempo y por ayudarnos a recordar lo que pasó. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien.